Fundamentos y rol del psicólogo educativo, fase 2. Psicología educativa. Este trabajo está presentado por Ullo Rojas Laura Daniela y Piales Sánchez Ashley Camila Parra Diego Andrés. Para la docente Diana Arévalo de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Introducción. El aprendizaje es un proceso complejo que ha sido explicado desde diversas perspectivas teóricas a lo largo del tiempo. Cada enfoque ha aportado elementos fundamentales para comprender cómo aprenden las personas y cómo se puede intervenir de manera efectiva en contextos educativos diversos. El trabajo colaborativo que presentamos a continuación parte de la revisión bibliográfica básica y complementaria, así como la reflexión grupal sobre el papel que juegan estas teorías en la práctica educativa. Consideramos especialmente cómo cada perspectiva interpreta el aprendizaje, cuáles son sus conceptos clave, cómo se describe la relación entre docente y estudiante y qué metodología propone para promover procesos educativos efectivos y significativos. Teorías del aprendizaje en contexto educativo. Perspectiva conductista. Autores claves. Se destacan Skinner, Pavlov o Thorndike. Conceptos claves. Estímulo, respuesta, refuerzo, condicionamiento clásico y operante. Explicación del aprendizaje. El aprendizaje es un cambio observable en la conducta. Resultado de estímulos del ambiente. Rol del docente. Controlador del ambiente y reforzador. Rol del estudiante. Receptor pasivo, responde a estímulos. Aplicación educativa, uso de premios, castigos o tareas repetitivas. Perspectiva cognitivista. Autores clave. Piaget, Ausel, Vygotsky, Brunner. Conceptos clave. Procesamiento de la información, memoria, atención, metacognición. Explicación del aprendizaje. Proceso interno de adquisición y organización del conocimiento. Rol del docente. Mediador y guía del pensamiento. Rol del estudiante. Activo, construyente, significativo. Piensa críticamente. Se aplica de forma educativa en los mapas conceptuales, andamiaje y la resolución de problemas. Constructivismo. Autores clave. Piaget, Vygotsky y Brunner. Conceptos clave. Zona de desarrollo próximo. Aprendizaje significativo. Conocimiento previo. Explicación del aprendizaje. Construcción activa del conocimiento a partir de experiencias previas y del entorno social. Rol del docente. Facilitador y mediador cultural. Rol del estudiante. Constructor activo de su conocimiento. Aplicación educativa. Trabajo colaborativo. Proyectos, debates, aprendizaje basado en problemas. Perspectivas cognitivas del aprendizaje. Procesos cognitivos complejos. ¿Qué es el cognitivismo? Es una perspectiva del aprendizaje que pone el foco en los procesos mentales internos que ocurren cuando una persona aprende, a diferencia del conductivismo, que solo se enfoca en el comportamiento observable, y el cognitivismo considera que el aprendizaje implica la adquisición, la organización, el almacenamiento y la recuperación de la información. Jean Pack se considera una de las figuras más representativas y prestigiosas de la psicología en el siglo XX, autor de numerosas obras de gran relevancia no solo para el área de la psicología, sino de otras ciencias como la pedagogía, la matemática, la lógica y la epistemología. Sus ideas estuvieron sustentadas sobre todo en modelos biológicos, pero tiene un alto componente filosófico, epistemológico, lógico y matemático, y enriquecieron todos los campos de la psicología, sobre todo de la psicología infantil y desarrollo intelectual, una de las teorías que más expectativas ha creado en el campo de la pedagogía y de las que más repercusiones ha tenido en este ámbito es la teoría constructiva, siendo además una de las más influyentes también en la psicología general. Dicha teoría se sustenta sobre todo en las ideas de Jean Pack acerca del desarrollo cognitivo y las funciones elementales que intervienen y son una constante en este proceso.
Dentro de la pedagogía contemporánea encontramos una serie de teorías que buscan explicar de manera detallada el proceso de enseñanza-aprendizaje, concibiéndolo bajo nuevas formas como un proceso centrado en el alumno. Estas nuevas teorías se sustentan en investigaciones sobre el aprendizaje cognitivo y la integración en otros estudios relacionados con la naturaleza y el contexto del aprendizaje. Otro de los aspectos de la teoría de Piaget que han tenido gran significado también en la pedagogía es la idea de que el alumno es un sujeto activo que elabora información y es capaz de progresar por sí mismo. Por otra parte, ha permitido reconocer la actividad del profesor como elemento que puede favorecer el desarrollo poniendo entornos de aprendizaje y actividades adaptadas al nivel de desarrollo de los alumnos con los que trata. Se asume que todo conocimiento y desarrollo cognitivo es producto, en último término, de la actividad constructiva del sujeto, una actividad que es tanto física como intelectual. Los aportes de la psicología como ciencia brindados a la educación desde finales del siglo XIX y principios del XX están centrados en concebir el ser humano como organismo reactivo ante el ambiente. Específicamente, la revisión para llegar a explicar en el comportamiento humano las reacciones tienen su origen en los trabajos realizados por Skinner, los cuales bosquejan los principios básicos del acondicionamiento operante, este enfoque conductual como fundamento teórico que explica el aprendizaje en los seres vivos. Fue pertinente para involucrar en el ámbito educativo el uso de los reforzadores por parte de los docentes, en virtud de hacer más probablemente la aparición de conductas deseables en el alumno. Un aspecto central para el aprendizaje conductista son los conceptos de condicionamiento clásico y operante. El condicionamiento clásico popularizado por Pavlov se refiere al aprendizaje mediante la asociación entre un estímulo y una respuesta. Por otro lado, el condicionamiento operante, introducido por Skinner, se centra en cómo las consecuencias de una acción, refuerzos o castigos, afectan la probabilidad de dicha acción se repita. El enfoque conductual de Skinner difunde una concepción de aprendizajes que tiene su repercusión al ámbito de la enseñanza, la trascendencia de los programas de reforzamiento y el moldeamiento de conductas por aproximaciones sucesivas. Es crucial para explicar los fundamentos de las instrucciones programadas, tan valorada como herramienta útil en la pedagogía, producto de las ideas de este teórico conductual. Al ser reforzado el núcleo del enfoque conductista, se hace imperativo su conocimiento por parte del docente para entender cómo influye en el comportamiento en aras logrado fortalecerlo o extinguirlo. Se conforma dos realidades explicadas por Skinner en 1958 como similares: la instrucción programada y la enseñanza individual, obedeciendo a que ambas existen un diseñador tutor que comienza a partir de la tarea inicial del alumno y se mueve a la velocidad congruente con la habilidad del mismo para aprender. No permite que las respuestas falsas queden sin corrección y finalmente lo ayuda a buscar y enunciar sus respuestas por sí solo. Perspectiva conductista del aprendizaje. El conductismo sostiene que el aprendizaje es un cambio en el comportamiento observable como resultado de la interacción con el entorno. Se basa en la idea en que los estímulos externos condicionan la respuesta de los individuos. Algunos principios clave incluyen
Condicionamiento clásico de Pavlov, asociación entre estímulo y respuesta. En este caso, Pavlov, en el experimento que tenía, era que él movía una campanita y el perro tenía un saliveo. El estímulo era la campanita y la respuesta era el saliveo del perro. Condicionamiento operante, Skinner. Esfuerzo, refuerzo y castigo para moldear el comportamiento. En el experimento de Skinner se puede mm, tener de una manera sencilla. Si un perro hace sus necesidades en un lugar, se lo puede castigar de manera positiva o de manera negativa. También tiene un refuerzo positivo como negativo y un castigo positivo como negativo. Aprendizaje por repetición. Se realiza conductas deseadas mediante la práctica. Esto se podría ver más que todo en el tema de las matemáticas, cuando no se aprende algo tan fácilmente como son sumas o restas o las tablas, se puede enseñar de una manera más fácil, repetirlas varias veces hasta así poder aprenderse las tablas. Perspectiva cognitiva del aprendizaje. El cognitivismo se centra en los procesos mentales internos, como la percepción, la memoria y el pensamiento. A diferencia del conductismo, esa perspectiva reconoce la existencia de estados mentales internos y cómo influyen en el aprendizaje. Algunos aspectos clave son: pensamiento de la información, cómo la mente organiza y almacena el conocimiento. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, etapas del desarrollo intelectual. Aprendizaje significativo, relación entre conocimientos previos y nuevos. Procesos cognitivos complejos. Los procesos cognitivos complejos incluyen habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la metacognición. Estos procesos permiten a los individuos analizar información, tomar decisiones y reflexionar sobre su propio aprendizaje. Cada perspectiva aporta una visión valiosa sobre cómo aprendemos, y la práctica educativa suelen combinarse para optimizar la enseñanza. Aquí tenemos unos aspectos claves sobre la perspectiva conductista, los cuales fueron: condicionamiento clásico, asociación entre estímulo y respuesta de Pavlov; condicionamiento operante, refuerzo y castigo para moldear el comportamiento de Skinner; reforzamiento positivo, añadir un estímulo agradable y negativo, eliminar un estímulo aversivo; castigo positivo, añadir estímulo aversivo, y negativo, eliminar estímulo deseable. Aprendizaje por repetición, la práctica refuerza conductas deseadas. Continuando con los aspectos claves, tenemos la perspectiva cognitiva, los cuales son: procesamiento de información, cómo la mente organiza y almacena el conocimiento; memoria, estructura y procesos que permiten almacenar y recuperar información; aprendizaje significativo, relación entre conocimientos previos y nuevos; metacognición, reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje; resolución de problemas, uso de estrategias cognitivas para encontrar soluciones.